Estamos aquí todos los sábados con la ayuda del Señor para que usted pueda edificarse, gozarse escuchando la palabra del Señor, las enseñanzas que el Señor nos ha revelado dar. Así que están invitados todos los sábados, escuche bien, a esta misma hora, a las 3:30, bendito el Señor. Y sigan esta sintonía todos los sábados, Dios mediante, y búsquenos también en el YouTube para que pueda disfrutar de las enseñanzas de la palabra del Señor. No se olvide, llámenos con confianza si usted tiene alguna pregunta de la palabra de Dios, esté enfermo, tiene algún problema emocional, moral, lo que sea. Nosotros oramos con fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y el Señor sigue haciendo cosas grandes. Así que no se detenga, hermano, amigo. Cristo pronto viene, acuérdese. También quiero decirles que si usted no tiene Biblia, cuando venga a la iglesia, y si no tiene Biblia, con confianza acérquese a mí y pídame una Biblia. Estamos ahí en la iglesia. Dios nos ha provisto de tener Biblias para poder obsequiarlas gratis, ¿verdad? Regalárselas para que usted tenga la palabra del Señor en su casa. Gloria a Dios. Queremos también decirles que es el momento de buscar una iglesia cristiana. Busque una iglesia evangélica. Se lo estamos diciendo siempre, va a estar escuchando este anuncio, de que tiene usted que buscar una iglesia cristiana. Cristo viene pronto, una iglesia que le enseñe la verdadera palabra, una iglesia que esté buscando al Señor de verdad, que se ayune, que se hagan vigilia, que se hagan culto, bendito el nombre del Señor, y que se hable la palabra del Señor, que lo bauticen también. Esto es muy importante, mire, que lo bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios 4:5 dice que es un solo Señor, hermano, es una sola fe, es un solo bautismo. Bendito el nombre del Señor, que se estudie bien la palabra de Dios. Así que no se detenga, llámenos a este número, gloria a Dios, y está invitado aquí a la iglesia. Estamos, como ve en pantalla y en aviso, estamos entre la Gessner y la calle Fondren. Son bienvenidos a buscar la presencia del Señor. Así que hasta pronto, siga en sintonía este programa todos los sábados y que el Señor les continúe bendiciendo. Gloria al Señor. Ahora vamos a entrar a lo que es la palabra del Señor, el consejo de la palabra. Vamos a estar desarrollando este tema tan importante, profecías sobre Israel para los últimos días. Voy a leerles aquí en Mateo, capítulo 24, dice el versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Vamos a leer hasta ahí. Oh, bendito el nombre del Señor. Esta parte profética de la Biblia es muy emocionante y de mucho ánimo. Aquí el Señor Jesucristo, ya en esa semana que le tocó ser crucificado, dejó estas profecías. Y aquí Él está marcando un reloj profético y poniendo a Israel como un reloj profético para su venida. Prácticamente es algo tremendo. La higuera que Él maldijo en el capítulo 11 de Marcos y en el capítulo 13 de Lucas y en Mateo 23, 38, 37 y 38. Esta higuera iba a reverdecer, y aquí el Señor nos dice que aprendamos de la higuera cuando ya sus hojas brotan. Sabed que está a las puertas, y de cierto digo, dijo el Señor, que esta generación no pasará sin que todo esto acontezca. Pero notemos que en el verso 31 está hablando del rapto, juntamente con el verso 30. Está hablando del rapto y luego el Señor dice, hey, el rapto va a acontecer cuando se cumplan estas cosas, cuando la higuera ya reverdezca. Entonces sabemos que la higuera es Israel, y quiero decirles que Israel
Es un milagro. Si usted se pusiera a analizar tantas cosas respecto a Israel, es un milagro que ha surgido ante nuestros ojos, ante el mundo, ante las naciones. Es un milagro enorme. Fíjese que para llegar a Israel hay que pasar grandes desiertos. Y allí es donde Dios colocó esa nación que políticamente hablando sobrevive por un milagro de Dios. Porque muchas naciones del Medio Oriente quieren destruirla, pero no pueden. ¿Por qué? Porque Dios lleva a cabo un tremendo milagro. Entonces, para comenzar quiero decirles que Dios lo había dicho, que Israel iba a ser llevado cautivo por todas las naciones. El Señor lo había dicho en Ezequiel capítulo 36, verso 24, que ellos iban a ser llevados cautivos a todas las naciones y que iba a quedar hecho un desierto esa nación de Israel. Se cumplió. Sencillamente se cumplió. Pero había otra profecía, que esa higuera que el Señor había maldecido iba a volver a tomar vida, iba otra vez a echar hojitas, iba a reverdecer, diciéndonos que el verano está cerca. Cuando la Biblia habla de este verano, habla de la venida del Señor. Prácticamente habla de la venida del Señor. Entonces, Dios, qué linda es la palabra. A Él no se le escapa nada. Y qué lindo es entender su palabra, sus tremendas promesas. Quiero decirles que Él había dicho que en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 2, el profeta Oseas dijo que Él nos dará vida, dice. Si usted lee del verso 1, dice, Jehová nos ha herido, pero Él nos dará vida después de 2 días, después de 2000 años. Del Mesías para acá iban a pasar 2000 años, que son 2 días, y Él nos dará vida, dice, y entonces vendrá, dice, y viviremos en su presencia en el tercer día, en el tercer milenio, cosas que ya estamos en el tercer milenio. Entonces, Isaías dice en el 66, verso 8, ¿quiénes son esos que vuelan como paloma, como nubes y como paloma? Y si usted sigue leyendo con mucho cuidado, los otros versículos nos dicen que fue el retorno de Israel, cuando Israel retornó en grandes aviones, como nubes y como paloma. Y siga leyendo. Isaías ahí va a ver que nos habla de un retorno del pueblo de Israel. Qué tremenda es la palabra del Señor. Cosa que se cumplió, se comenzó a cumplir en el 14 de mayo de 1948. Y hasta hoy en día están regresando, todavía fíjese que están regresando algunos judíos de las naciones donde ellos fueron llevados cautivos. ¿No es impresionante esto? La palabra de Dios no es un mito, es una realidad. Sea bendito el Señor. Isaías dice que Israel volvería a producir. Pero estoy buscando un versículo que está aquí, mire, aquí está. En Isaías 66, 8. Dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Nacerá una nación en un día? Es una pregunta que hizo retóricamente el profeta Isaías. ¿Nacerá una nación en un día? Cosa que sucedió, hermano. Sucedió, amigos, en el 1948. Nació esa nación. Esa nación que los expertos creían que había desaparecido del mapa. Cuando muchas veces nosotros estamos frustrados y como que ya nuestra vida, nuestra felicidad ha desaparecido, si Dios tiene de ayudarte, te va a ayudar. Si tú conquistas a Dios,
su misericordia, va a aparecer el milagro en su vida, en tu vida. Dios dijo de Israel que aunque lo estaban borrando ya del mapa, era una nación insignificante, iba a volver a nacer en un día. En un solo día nació esa nación y no hay quien la detenga a pesar de las adversidades, de tantos enemigos, no importa. Ahí va esa nación para adelante. Y Dios, Él continuó hablando que iba a hacer grandes cosas con esta nación, impresionantes. Dice que la Biblia dice que Israel iba a volver a producir frutos. Y le voy a decir esto. La tierra de Israel, cuando ellos no estaban allí, se volvió una tierra árida, que no se podía ni sembrar, y salada, pero está rodeada de mar. Y no se podía sembrar, hermanos. Pero el milagro surgió. Surgió el milagro. Mire lo que dice la palabra del Señor. Amós dice, en el capítulo 9, versículo 14, fíjese lo que dice el profeta Amós. Y traeré del cautiverio a mi pueblo, dice, Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, cosa que sucedió. Y las habitarán, sucedió, las están habitando. Oiga, y las plantarán viñas, beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Israel no le compra legumbre, no le compra frutos a ninguna nación. Ellos mismos las plantaron en una tierra árida. Ahí está el milagro. Se cumple lo que el profeta había dicho. Aquí en el capítulo 9, verso 14 del libro de Amós. Esto es para que usted crea que cuando Dios dice algo en su palabra, para Dios no hay nada imposible. Nada. Hay que creerle a Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Aquí no estamos predicando palabras que a saber si las historias, a ver. No, aquí la palabra está llena de promesas de Dios. Son promesas y que no solamente son palabras y escrituras, no. Son cosas que se han cumplido y que se seguirán cumpliendo. Entonces, gloria al Señor. Dice Isaías, hablando de cómo Israel iba a prosperar, iba a sobresalir en las naciones. Isaías dice, capítulo 27, fíjese, verso 6 de Isaías. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos. Israel y la faz del mundo llenará de frutos. Oiga esta profecía. Israel, dice, y toda la faz del mundo llenará de frutos. Israel, un pueblo pequeño, como El Salvador de pequeño, pero llenaría de frutos. ¿Ha sucedido o no? Quiero decirle que 800 mil millones de dólares vende Israel a todas las naciones de legumbres y de flores. ¿Puede creer eso usted? Es algo increíble. ¿Cómo esa tierrita está produciendo tanto? Más de 800 o alrededor de 800 millones de dólares todos los años venden ellos de legumbres y flores. Solamente de eso. Y no estamos hablando de la tecnología. Estamos hablando de
cómo está produciendo esa tierra, porque Dios lo dijo, que Israel iba a volver a producir frutos, literalmente hablando. Esa es la promesa de nuestro Dios. Esto no es algo que se está leyendo nomás, está sucediendo. Quiero decirles que es increíble cómo se cumple la palabra del Señor. Métase en el internet, fíjese las legumbres, los vegetales que se están produciendo en Israel y búsquelo aquí en Isaías 27:6. Mire, días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos, y la faz del mundo llenará de frutos. Es increíble. Japoneses con tanta tecnología tremenda que tienen, y de muchas naciones así, van donde Israel a ver qué es lo que están haciendo ellos para producir esos grandes tomates, esas grandes legumbres, vegetales tremendos, las mejores flores. Es increíble, pero es que esta es la promesa de Dios. Sea bendito el Señor. Todas estas cosas iban a suceder en los últimos días ya para su venida. Mire, lo único que falta es que Cristo venga. Todo está cumplido, fíjese. Gloria al nombre del Señor. Israel se enriquecería. Eso está en la Biblia, que Israel se iba a enriquecer. Eso está en la Biblia. Mire, Ezequiel dice, 38:12, sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones. Oiga. O sea, aquí lo que está hablando el profeta Ezequiel 38:12 es que Israel se iba a enriquecer de ganado, de riquezas. Israel no le pide nada a nadie, hermanos. Es algo tremendo. Esto es para que usted ya no dude de las promesas de nuestro Dios. Quiero decirle algo. Ninguna nación en el mundo ha logrado potabilizar el agua salada del mar, porque esa agua no se puede beber. Israel lo logró. Ellos han purificado el agua salada, la han potabilizado, la han convertido en agua potable, que se puede beber y se puede regar las plantas. ¡Qué milagro!, ¿verdad? Ninguna nación lo ha hecho. Ningún científico, ningún médico científico habían podido hacer cirugía en el cerebro. Israel lo ha hecho. Él descubrió hacer cirugías en el cerebro del ser humano. Los médicos judíos lo hicieron porque se cumple la palabra de Dios. La gente debe de entender todo esto. Israel está sobresaliendo en las naciones porque es el pueblo de Dios y es promesa de Dios. No se trata de Israel, se trata del poder de Dios que hay que glorificar. Entonces Ezequiel dijo que Israel se iba a llenar de posesiones, de enriquecerse con ganado. Y ahí está, tienen el mejor ganado. Ahí están las vacas produciendo cantidad de leche en el mundo, en ninguna parte del mundo como Israel. Es promesa de Dios, es de darle gloria a Dios, es de creer en las promesas de nuestro Dios. Sea bendito el Señor. Quiero decirles que es increíble que ellos tengan la mejor tecnología. Investíguelo. La mejor tecnología está en Israel. Está tremendo, hermanos. Están haciendo carros que puedan volar, automóviles. Los están haciendo para evitar tanto problema, tanto tráfico que hay. Ellos lo están haciendo.
La mejor tecnología está ahí. Gloria al Señor. Estados Unidos, aunque usted no lo crea y suene un poco exagerado, pero Estados Unidos le está comprando tecnología a Israel. Se han inventado unas armas, unos aviones, que Estados Unidos están sorprendidos. Sea bendito el nombre del Señor. Dice, bueno, quiero decirles que una de las cosas que debo mencionar, que Israel, ellos venden más de 30.000 o 30 billones, que son 30.000 millones anualmente, venden de tecnología. Es increíble, hermano. Es que Dios dijo que la higuera iba a reverdecer. Esto de Twitter, de WhatsApp, todo esto, Facebook, es inventado en Israel. ¿Puede usted creer esto? Y se cumple la palabra del Señor. La higuera iba a reverdecer. Analice con mucho cuidado desde el versículo 30 del capítulo 24 de Mateo hasta el versículo 34. El rapto de la iglesia tiene que ser acompañado con un surgimiento israelí. Esa higuera iba a reverdecer, iba a reaparecer, iba a tomar vida juntamente con el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia en este pasaje es anunciado por un reverdecimiento de la higuera que se había secado y que más ante nuestros ojos se ha cumplido. Y lo que falta es que Cristo venga. La venida de Jesucristo es anunciada por la aparición de esta higuera que está brotando sus hojas. Y Cristo viene pronto. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo en este pasaje. Quiero decirle que la restauración del ciclo Shekel, el ciclo Shekel, ese es el nombre de la moneda judía, iba a aparecer. Aquí dice, mire, Ezequiel 45:12, dice que iba a ser en los últimos días ofrecido esa moneda, y ha sucedido. Ellos han restaurado su propia moneda. Sea bendito el nombre del Señor. Y eso, dijo Ezequiel, lo van a ofrecer en sacrificio, en ofrendas, cosa que en Israel lo han vuelto a restablecer. El ciclo Shekel es el nombre de la moneda de los judíos. La volvieron a tener. Rapidito, restauración del hebreo. Sofonías 3:9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Ellos han vuelto a restaurar o a restablecer el idioma hebreo, porque ya se estaba perdiendo el idioma hebreo, porque ellos fueron llevados a todas las naciones. Hasta español hablan los judíos. Pero ahora están estudiando, desde que ellos volvieron, están perfeccionando el hebreo. Lo están estudiando, el hebreo, porque se tiene que hablar hebreo en Israel. Y ya lo lograron, porque lo habían perdido, lógicamente. Conflicto por Jerusalén. Hay conflicto hoy en día en las naciones por Israel, por Jerusalén. Dice Zacarías 12:2, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que
que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Se ha cumplido, hermano. Oh, Cristo sea bendito para siempre. Hoy en día las naciones están en problemada, están viendo a Jerusalén, ¿qué está sucediendo? Que las embajadas se están moviendo para Jerusalén de Tel Aviv. Eso es algo bíblico. Todas las naciones están viendo este problema. Jerusalén es el epicentro de todo el mundo para las naciones. Y que estaba en la Biblia. Se tiene que cumplir la palabra del Señor. Todo esto que está sucediendo está escrito. Porque usted no cree en la palabra. Y así como se cumple esto, se está cumpliendo todo. Y esto nos está diciendo que Jesucristo pronto viene por su iglesia. Porque de la higuera aprended, cuando ya sus ramas estuvieran verdes, entonces dice, será la venida del Hijo del Hombre. El cielo y la tierra pasará, dice el verso 35, pero mi palabra no pasará. Bendito sea el nombre del Señor, su palabra es perfecta. Así que adelante en Cristo Jesús, Cristo pronto viene y hasta el próximo programa.